El teléfono sonó un martes por la tarde, interrumpiendo el silencio de mi taller de costura. Estaba terminando un vestido para la nieta de mi vecina, un pequeño rayo de sol llamado Lucía. El tintineo agudo del teléfono me sobresaltó. Rara vez recibía llamadas a esa hora. Vi el nombre en la pantalla. Marco. Mi corazón dio un vuelco de alegría. Mi hijo. Hacía casi un mes que no hablaba con él. Marco, mi amor, qué sorpresa tan agradable, contesté, dejando la aguja y la tela sobre la máquina de coser. Hola, Carmen. Soy Renata. La voz al otro lado de la línea era melosa, pero con un filo helado que había aprendido a reconocer. Mi alegría se desvaneció, reemplazada por una vieja y familiar aprensión. Renata, la prometida de mi hijo, la mujer que, desde que entró en nuestras vidas, hacía 2 años, había construido un muro invisible, pero impenetrable, entre Marco y yo. Renata, logré decir, tratando de mantener mi voz neutral. ¿Está Marco contigo? Pensé que era él quien llamaba. Marco está ocupado, respondió ella, con esa vaguedad estudiada que usaba para excluirme, pero me pidió que te llamara. Tenemos que hablar sobre la boda. La boda. En 3 meses. El evento que debería ser el día más feliz en la vida de mi hijo, pero que para mí se había convertido en una fuente de ansiedad constante. Renata provenía de una familia muy adinerada, con conexiones y un apellido que pesaba en los círculos sociales de la ciudad. Yo, en cambio, era Carmen, la costurera viuda, la que había criado a Marco sola con el sudor de mi frente, después de que su padre muriera en un accidente de construcción cuando él tenía apenas 10 años. ¿Qué pasa con la boda?, pregunté, sintiendo cómo se me formaba un nudo en el estómago. Bueno, Carmen, hemos estado revisando la lista de invitados, el presupuesto, el ambiente que queremos crear. Su voz se detuvo, dejando que la implicación flotara en el aire. Y hemos llegado a una decisión difícil. Esperé en silencio, mi mano apretando el auricular. Hemos decidido bueno, que tu presencia podría ser complicada. Ya sabes, por las diferencias. No queremos que te sientas incómoda, ni que los invitados especulen. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. ¿Complicada? ¿Diferencias? Renata, soy su madre. Exactamente. Y por eso mismo deberías entender. Quieres lo mejor para Marco, ¿verdad? Quieres que su día sea perfecto, sin tensiones innecesarias. ¿Tensiones? Yo nunca he causado. Oh, Carmen, por favor. Su tono se volvió condescendiente. No te hagas la inocente. Siempre tienes esa mirada de juicio. Siempre comparas todo con cómo lo hacías tú. Marco está cansado de eso. Quiere empezar su nueva vida sin tener que preocuparse bueno, por las críticas silenciosas. La acusación era tan injusta, tan retorcida, que me dejó sin aliento. Yo amaba a mi hijo más que a nada en el mundo. Sí, tal vez había sido sobreprotectora a veces, pero ¿qué madre no lo es? Y mis críticas silenciosas eran solo la preocupación natural de una madre que veía cómo su hijo se alejaba, cómo cambiaba bajo la influencia de esta mujer. Quiero hablar con Marco, dije, mi voz temblando de ira contenida. Marco está completamente de acuerdo conmigo. De hecho, su voz bajó un tono, volviéndose confidencial, venenosa. Fue él quien sugirió que yo te llamara. Dice que ya no sabe cómo hablar contigo, que te has vuelto difícil. Difícil. La palabra me golpeó con la fuerza de una bofetada. Mi propio hijo pensaba eso de mí. Recordé nuestra última conversación, hacía un mes. Le había preguntado por qué ya no venía a cenar los domingos, nuestra tradición de toda la vida. Él había respondido con evasivas,
hablando de trabajo, de compromisos con la familia de Renata. Había sentido una distancia en su voz, pero nunca imaginé que llegaría a esto. Sin embargo, continuó Renata, su tono cambiando de nuevo, volviéndose extrañamente conciliador. Hay algo que podrías hacer, algo que demostraría tu apoyo incondicional a nuestra nueva familia. ¿Qué? Pregunté desconfiada. Como sabes, estoy embarazada, dijo, y pude casi oír la sonrisa calculadora en su voz. Tu nieta, o nieto, va a necesitar lo mejor de lo mejor. Un cuarto de bebé de diseño, la mejor carriola importada, ropa de marca. Mi corazón dio otro vuelco. Embarazada. Lo había anunciado hacía 3 meses, justo después de comprometerse con Marco. La noticia me había llenado de una alegría cautelosa. Siempre había soñado con ser abuela. Si realmente quieres ser parte de la vida de tu nieta, Carmen, si quieres asegurarte un lugar en nuestra familia, podrías contribuir. Un regalo de bodas generoso, digamos 50.000 euros. 50.000 euros. La cifra era absurda. Era casi todo lo que tenía ahorrado después de 40 años de trabajo. El dinero que guardaba para mi vejez, para emergencias, para poder dejarle algo a Marco cuando yo ya no estuviera. Renata, yo no tengo esa cantidad, tartamudeé, aunque técnicamente sí la tenía, invertida en fondos seguros que apenas tocaba. ¡Qué decepción!, dijo ella, su voz volviéndose fría de nuevo. Pensé que tu familia era más importante para ti. Supongo que estaba equivocada. Marco se sentirá muy dolido al saber que no quieres apoyar a su futuro hijo. Eso no es verdad. Yo amo a Marco y amo a ese bebé. Entonces, demuéstralo, Carmen. Tienes hasta el final de la semana para hacer la transferencia. Te enviaré los datos de la cuenta. Si el dinero llega, quizás podamos reconsiderar lo de la invitación. Y quizás, solo quizás, te permitamos ver a tu nieta cuando nazca. Permitirme. Soy su abuela. Eres la abuela que no quiso apoyar a su familia cuando más lo necesitaban. Piénsalo bien, Carmen. 50.000 euros a cambio de tu familia. Es una ganga, ¿no crees? Y colgó. Me quedé de pie junto a mi máquina de coser, el teléfono aún pegado a mi oreja. El silencio del taller se llenó con el sonido de mi propio corazón latiendo salvajemente. Me había amenazado, me había chantajeado, usando a mi propio hijo y a mi nieta, Nonata, como armas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, lágrimas de dolor, de rabia, de impotencia. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la mujer que amaba a mi hijo podía ser tan cruel? ¿Y cómo mi propio hijo podía permitirlo? Miré el pequeño vestido que estaba cosiendo para Lucía. Era rosa, con pequeños volantes. Imaginé a mi propia nieta usando algo así. Una niña que tal vez nunca conocería si no cedía a este chantaje repugnante. Pero, mientras las lágrimas caían, otra emoción comenzó a surgir desde lo más profundo de mi ser. Una emoción que no había sentido en años. Era la vieja llama de la luchadora, la mujer que había enfrentado la viudez, la pobreza, la soledad, y había salido adelante. No, no iba a ceder, no iba a dejar que esa mujer me pisoteara, y no iba a permitir que usara a mi nieta como moneda de cambio. Pero entonces, ¿qué hacer? Si no pagaba, perdería a mi familia. Si pagaba, me quedaría sin nada y sin ninguna garantía de que cumplieran su palabra. Y entonces, una pequeña duda, una semilla plantada por la propia Renata, comenzó a germinar en mi mente. ¿El embarazo era real? Recordé su anuncio. Hacía 3 meses. Recordé no haber visto ninguna ecografía. Recordé que Marco nunca había hablado de citas médicas. Recordé que Renata, siempre obsesionada con su figura, no parecía haber ganado ni un gramo.
¿Y si todo era una mentira aún más grande de lo que imaginaba? La duda, una vez sembrada, creció rápidamente, alimentada por pequeños detalles que antes había ignorado. Recordé la fiesta de compromiso. Hacía 3 meses. Renata había bebido champán toda la noche, riendo a carcajadas, bailando hasta el amanecer. ¿No deberías cuidarte un poco más?, le había preguntado yo en voz baja, preocupada. Ella me había mirado con esa sonrisa condescendiente. «Ay, Carmen, una copita no hace daño. Además, mi médico dice que un poco de relajación es bueno para el bebé». ¿Qué médico diría algo así en el primer trimestre? Recordé también sus constantes quejas sobre el cansancio. «Estoy agotada», decía cada vez que hablábamos. Pero sus publicaciones en redes sociales contaban otra historia. Viajes de fin de semana a esquiar, largas noches en discotecas, intensas sesiones de gimnasio. ¿Era ese el comportamiento de una mujer embarazada o de alguien que interpretaba un papel? Y luego estaba el dinero, los 50.000 euros. Era una cantidad enorme, desproporcionada. ¿Para qué necesitaba tanto dinero para el bebé? Incluso los artículos más lujosos no costarían tanto. ¿O acaso el dinero no era para el bebé? Era para ella, para pagar deudas, para financiar esa vida de lujo que tanto le gustaba presumir. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba respuestas. Pero, ¿cómo obtenerlas? No podía preguntarle a Marco. Él estaba claramente bajo el hechizo de Renata, y no podía confrontar a Renata directamente. Ella simplemente negaría todo y me acusaría de estar loca o celosa. Necesitaba una aliada, alguien discreto, inteligente y, sobre todo, alguien que también tuviera razones para desconfiar de Renata. Pensé en mi hermana, Clara. Ella vivía en otra ciudad, pero siempre habíamos sido muy unidas. Clara era abogada, una mujer pragmática y con una mente analítica. La llamé esa misma noche. Le conté todo, desde la llamada de Renata hasta mis crecientes sospechas sobre el embarazo. Clara escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas precisas. «¿Estás segura de que no se le nota nada el embarazo?», preguntó. «Absolutamente segura, Clara. La vi hace apenas 2 semanas. Llevaba unos jeans ajustados, ni rastro de barriga». «¿Y Marco? ¿Él no sospecha nada?». «Marco ve lo que quiere ver. Está tan desesperado por formar una familia, por tener la vida perfecta que Renata le promete, que ignora todas las señales de alarma». «Entiendo». Hubo una pausa. «Carmen, esto huele muy mal. El chantaje, la exclusión de la boda, las dudas sobre el embarazo. Esta mujer está tramando algo. Y tienes razón, necesitamos pruebas antes de hablar con Marco». «¿Pero cómo?». «Déjame pensar. Renata mencionó que está embarazada de 3 meses, ¿verdad? Eso significa que debería estar yendo a controles prenatales. ¿Sabes a qué médico va?». «No tengo idea. Marco nunca lo mencionó y ella evade el tema». «Bien, eso es lo primero que necesitamos averiguar. ¿Tienes alguna amiga o conocida que trabaje en el hospital principal de la ciudad? ¿O en alguna clínica ginecológica grande?», pensé. Mi vecina, Marta, trabajaba como recepcionista en la Clínica Santa Mónica, la más prestigiosa de la ciudad. Era una posibilidad. «Hablaré con Marta mañana», dije, discretamente. «Perfecto. Mientras tanto, yo haré algunas averiguaciones por mi cuenta». Renata mencionó que su familia tiene conexiones. Voy a usar mis propios contactos legales para ver qué puedo encontrar sobre ella, sobre su pasado. Quizás este no sea su primer rodeo. Colgué el teléfono, sintiéndome un poco menos sola. Tener a Clara de mi lado me daba fuerzas. Al día siguiente, encontré a Marta
regando sus geranios en el balcón. Charlamos un rato sobre el clima y las plantas, y luego, casualmente, dejé caer la pregunta. Oye, Marta, ¿por casualidad conoces a una paciente llamada Renata López? Creo que es la prometida de mi hijo. Me dijo que se estaba atendiendo en tu clínica. Marta frunció el ceño. Renata López, no me suena el nombre. ¿Estás segura de que va a Santa Mónica? Eso creí entenderle a mi hijo. Mentí. Rubia, alta, muy elegante. Ah, sí, creo que sé de quién hablas. La he visto un par de veces, pero no viene a ginecología. Viene a ver al doctor Ferrer. ¿Ferrer? ¿El dermatólogo? Sí, tratamientos faciales, botox, esas cosas. Viene cada 2 o 3 semanas, pero definitivamente no la he visto en el área de obstetricia. Mi corazón dio un vuelco. Dermatología, no obstetricia. Era una pieza más que no encajaba. Le conté a Clara lo que había averiguado. Interesante, dijo. Así que, o no está embarazada, o se está atendiendo en otro lugar mucho menos visible, o ambas cosas. Sigo investigando su pasado. Te llamo si encuentro algo. Pasaron 2 días de tensión. El viernes por la mañana, justo cuando se cumplía el plazo de Renata, recibí un mensaje de texto suyo. Era una foto, una ecografía, borrosa, genérica, sin nombre ni fecha visible. Debajo, un texto. Tic, tac, Carmen, tu nieta espera tu decisión. ¿Vas a ser la abuela amorosa o la extraña resentida? El chantaje era cada vez más descarado, pero la ecografía era real, era reciente, era siquiera suya. Parecía sacada de internet. Justo cuando estaba a punto de responderle, aunque no sabía qué decirle, mi teléfono sonó. Era Clara. Carmen, tienes que sentarte, dijo. Su voz sonaba extraña. Encontré algo, algo grande. ¿Qué encontraste? Renata López no existe. ¿Cómo que no existe? Su nombre real es Rebeca Núñez. Tiene 34 años, no 30 como le dijo a Marco, y tiene un historial bastante interesante. Estuvo casada antes, con un hombre mayor en Argentina. Murió en un accidente de navegación. Ella heredó todo, pero la familia de él impugnó el testamento. Hubo rumores de juego sucio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y qué pasó? El caso se cerró por falta de pruebas, pero ella perdió la mayor parte de la herencia en abogados. Se mudó a Europa hace 3 años, con lo poco que le quedó, y ahí es donde conoció a Marco. ¡Dios mío! Pero eso no es todo, Carmen. Rebeca Núñez, alias Renata López, no puede tener hijos. Tuvo una complicación grave después de un aborto hace 5 años. Es médicamente imposible que esté embarazada. Me quedé sin habla. La habitación daba vueltas. Todo era una mentira. El embarazo, el nombre, probablemente toda su historia. Clara, ¿estás completamente segura? 100% segura. Mi contacto accedió a sus registros médicos de Argentina. Es irrefutable. Entonces, la ecografía que me envió, falsa, sacada de internet, probablemente. Es una estafadora profesional, Carmen, y Marco es su próxima víctima. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba extrañamente clara. La rabia había desaparecido, reemplazada por una determinación fría como el hielo. Esta mujer no solo me había amenazado y chantajeado, había construido una red de mentiras para atrapar a mi hijo y robarle su futuro. Miré la hora. Eran las 11 de la mañana. Tenía hasta el final del día para hacer la transferencia. Tomé mi bolso y las llaves del coche. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a enviar dinero. Iba a entregarle a Renata una sorpresa mucho más personal. Vi
Абсолютно правы. Моя огромная ошибка. Прошу прощения. Я перепроверил нашу переписку. Я действительно отправил вам главу 1, затем главу 2, а потом, по какой-то совершенно непонятной причине, перескочил сразу к главе 7. Это полностью ломает историю. Спасибо, что так внимательно следите и сразу указали на это. Пожалуйста, проигнорируйте ту главу 7, которую я прислал последней. Давайте вернемся к правильному порядку. Сейчас я пришлю вам главу 3 из 7 ojos. Таракою хеах. La sombra de la fortuna. Глава 3 из 7. Ferrojeo. Texto. Para copiar y pegar en tu archivo. Texte para la voz. Contuve la respiración, esperando que sonara una alarma. Silencio. El interior de la caja fuerte era pequeño y estaba forrado de terciopelo rojo. Dentro no había montañas de dinero en efectivo, como había imaginado. Solo había unas pocas carpetas de documentos, un par de cajas de joyería, vacías, noté con ironía. Seguramente llevaba puestas las pruebas de su crimen y un pasaporte. Tomé el pasaporte primero. Era un pasaporte mexicano, a nombre de Valeria Mendoza. Su foto estaba allí, pero el apellido era diferente. Mendoza no era Ruiz de soltera. Hojeé las páginas. Estaba lleno de sellos de entrada y salida. Islas Caimán, Suiza, Panamá, lugares conocidos por sus flexibles leyes bancarias. Luego abrí las carpetas. La primera contenía los documentos de una corporación fantasma registrada en Delaware, llamada Inversiones Futuro Brillante. Los directores eran Valeria Mendoza y un tal David Correa. Era ese el viejo amigo desarrollador de Miami. La segunda carpeta contenía estados de cuenta de un banco suizo a nombre de esa corporación. Las cifras me hicieron jadear. Había transferencias por cientos de miles de dólares, coincidiendo con las fechas de las malas inversiones de Alejandro. Valeria no había perdido dinero, lo había movido. La tercera carpeta fue la que me heló la sangre. Contenía un informe médico detallado sobre mí, fechado hacía 2 meses, firmado por un doctor Alarcón, especialista en geriatría. El informe describía claros signos de deterioro cognitivo, episodios de confusión y tendencias paranoicas. Recomendaba una evaluación de competencia legal urgente. Valeria no solo había planeado declararme loca, ya había conseguido un médico corrupto que lo certificara. Fotografié cada página con mi viejo teléfono, mis manos temblando de furia. Sabía que tenía suficiente para destruir a Valeria, pero ¿sería suficiente para salvar a Alejandro? ¿Creería estas pruebas o las descartaría como otra invención mía? Justo cuando estaba a punto de cerrar la caja fuerte, mis dedos rozaron algo en el fondo, debajo del forro de terciopelo. Era un pequeño objeto duro. Lo saqué. Era una llave USB, simple, negra, sin etiqueta. ¿Qué podía ser tan importante como para esconderlo aquí? Mi instinto me dijo que esto era crucial. Guardé la llave USB en mi bolsillo, junto con mi teléfono. Cerré la caja fuerte, giré la rueda para deshacer la combinación y salí del vestidor, dejando todo exactamente como lo había encontrado. Bajé a mi habitación, sintiéndome como una espía que acababa de robar secretos nucleares. Necesitaba ver qué había en esa llave USB, pero no podía usar la computadora de la casa. Valeria era paranoica. Seguramente revisaba el historial. Recordé la vieja biblioteca pública del centro, la que tenía computadoras con acceso a Internet. Tendría que esperar hasta el día siguiente. Esa noche, apenas dormí, sostuve la pequeña llave USB en mi mano, sintiendo su peso, su potencial. ¿Qué secreto guardaba? Sería la pieza final que necesitaba para liberar a mi hijo y reclamar mi vida. A la mañana siguiente, inventé una excusa para salir.
Dije que necesitaba ir a la farmacia por más hilo dental. Valeria era obsesiva con la higiene bucal. Me puse mi abrigo más discreto y tomé el autobús hacia el centro. La biblioteca estaba casi vacía. Encontré una computadora en un rincón apartado e inserté la llave USB con manos temblorosas. Apareció una sola carpeta en la pantalla. El nombre de la carpeta era simplemente Seguro. Dentro había varios archivos, grabaciones de audio, videos cortos y documentos escaneados. Abrí el primer archivo de audio. La voz de Valeria llenó mis auriculares, pero no era la voz melosa que usaba con Alejandro. Era fría, calculadora, cruel. Estaba hablando con alguien, claramente su cómplice. El viejo estúpido finalmente firmó los papeles de la inversión. Cree que va a duplicar su dinero. No tiene idea de que lo estamos enviando directamente a Panamá. Mi corazón se detuvo. Estaba hablando de Alejandro, de mi hijo. Y la vieja, bueno, el informe del doctor Alarcón está listo. En cuanto a Alejandro, me dé el poder notarial completo sobre sus finanzas. Por si algo le pasa, iniciaremos el proceso de tutela. Una vez que esté incapacitada, venderemos la casa, liquidaremos todo y desapareceremos. Miami nos espera, mi amor. Seguí escuchando, archivo tras archivo. Eran conversaciones telefónicas grabadas. Valeria, hablando con su amante, David Correa, el desarrollador, planeando cada detalle del fraude, burlándose de la ceguera de Alejandro, discutiendo cómo acelerar mi deterioro con medicamentos si era necesario. Había videos cortos de Valeria reuniéndose con David en hoteles, recibiendo fajos de dinero en efectivo, videos de ella falsificando firmas en documentos. Y luego, el último archivo, un documento escaneado. Era un testamento, pero no el de mi esposo. Era un testamento falso, supuestamente firmado por mí antes de mi incapacidad mental, donde yo le dejaba, en agradecimiento por sus cuidados, la totalidad de mis inexistentes, según ella, bienes a Valeria. Me recliné en la silla de la biblioteca, sintiendo náuseas. Esto era peor que el fraude. Era una conspiración para robar, incapacitar y posiblemente... ¿Qué más? ¿Qué significaba acelerar mi deterioro con medicamentos? Copié todos los archivos en una segunda llave USB que había comprado de camino. Borré el historial de la computadora y salí de la biblioteca sintiéndome como si llevara una bomba en el bolsillo. Tenía las pruebas irrefutables que destruirían a Valeria para siempre, pero también destruirían la imagen que Alejandro tenía de la mujer que amaba. Estaba preparado para ver la verdad. ¿Y qué haría yo con esa verdad? La venganza era tentadora. Podía ir a la policía, entregar todo, ver a Valeria esposada, humillada. Pero entonces pensé en Alejandro, en mis nietos. Una denuncia penal significaría un escándalo público. Destruiría el apellido familiar que Ricardo tanto había protegido. Arruinaría la vida de mi hijo de una manera irreparable. No, tenía que haber otra manera. Una manera de hacer justicia sin causar una destrucción total. Una manera de salvar a Alejandro, no solo de Valeria, sino de sí mismo. Regresé a casa, justo a tiempo para preparar el almuerzo. Valeria estaba en el teléfono, riendo. Sí, todo va según el plan. El viejo nido estará listo pronto. Me vio entrar y cambió el tono. Oh, hola, Esperanza. ¿Conseguiste tu hilo dental? Qué bien. ¿Podrías preparar un poco de ensalada para el almuerzo? Alejandro llegará pronto. La miré. La miré realmente por primera vez. No a la villana de mi historia, sino a una criatura patética, atrapada en su propia red de codicia. Y supe exactamente lo que tenía que hacer. Esa tarde, mientras Valeria estaba fuera en una de sus misteriosas
reuniones de inversión. Tomé una decisión. No iría a la policía. No todavía. Primero, le daría a Alejandro una última oportunidad de ver la verdad por sí mismo, pero no le mostraría las pruebas directamente. Eso sería demasiado fácil para Valeria de desmentir o manipular. Tenía que guiarlo para que él mismo descubriera la traición. Recordé algo que el abogado, don Ernesto, me había dicho cuando firmamos los papeles originales. Ricardo, tu esposo, insistió en una cláusula de seguridad muy específica en las cuentas principales, una auditoría anual obligatoria realizada por un auditor externo de mi elección. Dijo que era para mantener a todos honestos. Se habría realizado esa auditoría, y si Valeria la había interceptado o falsificado los resultados. Llamé a don Ernesto desde el teléfono de la cocina, mi corazón latiendo con fuerza. Don Ernesto, habla Esperanza, viuda de Ricardo Alcázar. Esperanza, qué gusto escucharla, aunque lamento las circunstancias. He estado esperando su llamada. Hay asuntos pendientes muy importantes. Lo sé, don Ernesto, y por eso llamo. Necesito saber. La auditoría anual de las cuentas de mi esposo ¿se realizó este año? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Qué curioso que pregunte, Esperanza. Sí, se realizó. Hace 2 semanas, el auditor externo, un hombre muy meticuloso llamado señor Benavides, me envió el informe. Pero su nuera, Valeria, me llamó inmediatamente después, muy alterada. Dijo que había errores graves en el informe, que el auditor era un incompetente y que ella contrataría a su propio equipo para corregirlo. Insistió en que no le mencionara nada a Alejandro todavía, para no preocuparlo innecesariamente. Don Ernesto, dije, mi voz apenas un susurro, ¿usted tiene una copia de ese informe original del señor Benavides? Por supuesto, siempre guardo copias de todo. Está aquí, en mi archivo. ¿Por qué? Porque creo que ese informe contiene la verdad que mi hijo necesita ver. Podría enviarme una copia, discretamente, a la dirección de la iglesia, a nombre del padre Damián. Considere lo hecho, Esperanza. Algo me decía que esa mujer no era trigo limpio. Su esposo era un hombre sabio. Colgué el teléfono. El plan tomaba forma. La auditoría. Esa sería la llave. Ahora necesitaba asegurarme de que Alejandro la viera antes de que Valeria pudiera presentar su versión corregida. Esperé 2 días. El viernes por la tarde, el padre Damián me llamó. Esperanza, llegó un paquete para ti, muy oficial, de un despacho de abogados. Fui a la iglesia de inmediato. El informe del señor Benavides era denso, lleno de números y gráficos, pero las conclusiones eran demoledoras. El auditor había detectado movimientos irregulares, transferencias no autorizadas a cuentas en el extranjero y un patrón de gastos personales excesivos no justificados por la actividad empresarial. El informe recomendaba una investigación forense completa y la congelación inmediata de activos. Valeria no solo estaba robando, estaba dejando un rastro que cualquier experto podía seguir. Ahora, ¿cómo hacerle llegar esto a Alejandro sin que Valeria lo interceptara? No podía simplemente dárselo. Ella controlaba el correo, las llamadas, probablemente hasta sus correos electrónicos. Entonces recordé el punto débil de mi hijo, su orgullo profesional. Alejandro era un ingeniero brillante, obsesionado con la eficiencia y el orden. Odiaba los errores, la incompetencia. Si él creyera que la empresa familiar estaba siendo mal administrada, que había errores financieros graves, eso sí captaría su atención. Esa noche, cuando Alejandro llegó del trabajo, cansado y preocupado,
Las malas inversiones de Valeria claramente lo estaban afectando. Puse mi plan en marcha. Estaba en la biblioteca, fingiendo desempolvar los libros de contabilidad de mi esposo. Dejé caer, accidentalmente, una pila de papeles al suelo, justo cuando él entraba. ¡Ay, qué torpe soy!, exclamé, agachándome con dificultad fingida. No te preocupes, mamá, yo lo recojo, dijo Alejandro, arrodillándose para ayudarme, mientras recogía los papeles, viejas facturas sin importancia que yo había puesto allí a propósito. Me aseguré de que viera un extracto bancario reciente que yo había olvidado en la mesa. Un extracto de una de las cuentas secundarias de la empresa, una que Valeria probablemente no consideraba importante, pero donde yo había notado pequeños gastos extraños. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó recogiendo el extracto. Oh, nada, hijo, solo papeles viejos de tu padre. Ya sabes cómo era, guardaba todo, pero él ya estaba leyendo. Frunció el ceño. Este cargo, consultoría de imagen VM, 10,000 pesos. ¿Qué es esto? Me encogí de hombros. No lo sé, hijo. Tal vez Valeria contrató a alguien. 10,000 pesos en consultoría de imagen. Estamos tratando de reducir gastos. Su rostro se ensombreció. Y este otro. Adelanto boutique exclusiva. 20,000. Valeria me dijo que esa boutique nos daba crédito. Yo no sé nada de eso, Alejandro. Tú sabes que yo no entiendo de números. Se levantó, el extracto bancario arrugado en su mano. No, algo no está bien aquí. Mañana mismo hablaré con los contadores. Tiene que haber un error. Probablemente, hijo. No te preocupes. Pero mientras él salía de la biblioteca, preocupado por los errores contables, yo sonreí. La semilla de la duda había sido plantada, y no por mí, la anciana confundida, sino por los propios números. Alejandro, el ingeniero, el hombre de lógica, no podría ignorar una discrepancia. Iría a buscar respuestas, y yo me aseguraría de que encontrara las correctas. El lunes siguiente fue el día más largo de mi vida. Sabía que Alejandro había ido a sus oficinas corporativas esa mañana. Sabía que se reuniría con los contadores. Y sabía que Valeria estaría allí, intentando controlar la narrativa, minimizando los pequeños errores, culpando a subordinados incompetentes. Yo, mientras tanto, tenía mi propio plan. Llamé a don Ernesto. Don Ernesto, habla Esperanza, viuda de Ricardo Alcázar. Esperanza, qué gusto escucharla, aunque lamento las circunstancias. He estado esperando su llamada. Hay asuntos pendientes muy importantes. Lo sé, don Ernesto, y por eso llamo. Necesito que haga algo por mí. Necesito que llame a Alejandro. Ahora. Y le diga que tiene una copia del informe de auditoría original del señor Benavides. Dígale que es confidencial y urgente. ¿Cree que funcionará, Esperanza? Valeria podría interceptarlo. No lo interceptará si usted llama a su línea directa de la oficina, la que usa para sus clientes más importantes. Valeria no se atrevería a contestar esa línea, y dígale que el informe está disponible para él inmediatamente en su oficina. Entendido. Lo haré ahora mismo. Colgué. Ahora era una carrera contra el tiempo. Descubriría a Alejandro la verdad a través de los contadores de la empresa, que probablemente estaban intimidados o comprados por Valeria, o a través del informe independiente de Benavides. Pasaron las horas. Limpié la casa de arriba abajo, no porque estuviera sucia, sino porque necesitaba moverme, hacer algo. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba, pero no era él. Cerca de las 4 de la tarde sonó mi celular. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Bueno? ¿Mamá?
La voz de Alejandro sonaba ahogada, irreconocible. Mamá, soy yo. Hijo, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Estoy en la oficina de don Ernesto. Acabo de leerlo todo, el informe de Benavides. Mamá, se quebró. Escuché un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Lo sé, hijo, lo sé. Ella, ella me mintió. En todo. El dinero, las inversiones, los gastos. Dios mío, mamá, la casa. Hipotecó la casa. Nuestra casa. Lo sé, Alejandro. ¿Y tú? Tú lo sabías. Todo este tiempo. Me viste ser un idiota ciego y no dijiste nada. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no me habrías creído, hijo, dije suavemente, porque ella te tenía completamente bajo su control. Necesitabas verlo por ti mismo, necesitabas las pruebas. Hubo un largo silencio. Podía oír su respiración irregular. Tienes razón, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Tienes razón. Fui un completo imbécil. ¿Qué hago ahora, mamá? Ahora, hijo, vienes a tu casa, y juntos decidiremos qué hacer. Y Valeria, ¿qué pasa si está en casa? No te preocupes por Valeria, dije, y mi voz tenía un filo de acero que incluso a mí me sorprendió. Yo me encargo de ella. Colgué y llamé al padre Damián. Padre, es hora. ¿Está listo? Siempre listo para defender a los justos, hija mía. Voy para allá. Cuando Alejandro llegó a casa, 1 hora después, su rostro era una máscara de dolor y furia contenida. Ya no era el niño confundido, era un hombre traicionado que buscaba respuestas. Mamá, don Ernesto me mostró todo, no solo el informe de Benavides, me mostró los documentos originales, el fideicomiso, la cuenta en Suiza, la casa de Cancún. Se sentó pesadamente en el sofá. Todo este tiempo, tú eras la millonaria y yo te dejé vivir como... Shh, lo interrumpí. Eso ya no importa. Lo que importa es que ahora sabes la verdad. ¿Y Valeria? ¿Sabe ella de todo esto? No, dije. Ella solo sabe del testamento falso y de la casa de las lomas. Cree que eso es todo. Sigue pensando que tú eres el premio gordo. Dios, murmuró, ¿qué clase de monstruo es? Justo en ese momento, escuchamos el sonido de un auto deteniéndose afuera, el auto deportivo de Valeria. Está aquí, dijo Alejandro, tensándose. Déjamela a mí, dije levantándome. Tú quédate aquí, y pase lo que pase, no intervengas. Fui a abrir la puerta, justo cuando Valeria metía la llave en la cerradura. Se sorprendió al verme allí, bloqueando su entrada. Esperanza, ¿qué haces? Quítate de en medio. Creo que no has entendido, Valeria, dije con calma. Ya no vives aquí. Ella soltó una carcajada. ¿Perdona? ¿Se te olvidó tomar tu medicina hoy? Esta es mi casa. No, esta es mi casa, y te estoy pidiendo que te vayas. Su sonrisa desapareció. ¿De qué demonios estás hablando? Alejandro, ven a controlar a tu madre. Alejandro apareció detrás de mí, su rostro impasible. Haz lo que dice mi madre, Valeria. Vete. Valeria los miró a ambos, su mente calculadora trabajando a toda velocidad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Le llenaste la cabeza de mentiras otra vez, vieja bruja? Se acabaron las mentiras, Valeria, dijo Alejandro. Lo sé todo. La auditoría, las cuentas en el extranjero, el fraude inmobiliario en Florida. Todo. El color desapareció del rostro de Valeria. Por primera vez vi miedo genuino en sus ojos. Alejandro, cariño, no es lo que parece. Ella te está manipulando. Es una víbora. La única víbora aquí eres tú, dijo Alejandro. Ahora, vete. Tienes 5 minutos para recoger tus cosas personales, nada más, y luego desapareces de nuestras vidas. No puedes hacerme esto,
gritó ella, intentando empujarme para entrar. Soy tu esposa. Tengo derechos. No tienes ningún derecho, dijo una voz tranquila desde la entrada. El padre Damián había llegado. Estaba de pie en el porche. Su presencia era calmada, pero imponente. Acabo de hablar con el abogado de la familia, don Ernesto. Me ha informado que existe evidencia contundente de fraude, malversación y conspiración. Si usted no se va pacíficamente, llamaremos a la policía ahora mismo. Valeria miró al sacerdote, luego a Alejandro, luego a mí. Estaba atrapada, derrotada. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio puro. Bien, siseó, me iré, pero se arrepentirán de esto. ¡Ambos! ¡Pagarán por esto! Subió corriendo las escaleras. 10 minutos después, bajó con 2 maletas de diseñador. Pasó junto a nosotros, sin decir una palabra. Salió por la puerta y se subió a su auto deportivo. Arrancó el motor con un rugido y desapareció por la calle. Nos quedamos en silencio en el vestíbulo. El padre Damián puso una mano en mi hombro. Se acabó, Esperanza, se acabó. Alejandro se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, perdóname. Lo abracé fuerte. Ya lo hice, hijo, ya lo hice. Pero mientras lo sostenía, sabía que, aunque Valeria se había ido, la reconstrucción de nuestra familia apenas comenzaba. La casa, liberada de la presencia opresiva de Valeria, debería haberse sentido más ligera. Pero en los días que siguieron a su partida, un silencio pesado, cargado de culpa y arrepentimiento, se instaló entre Alejandro y yo. Él se mudó de nuevo a su antigua habitación de adolescente, un espacio lleno de pósters de autos deportivos y trofeos de natación que parecían pertenecer a otra vida. Yo volví a ocupar la suite principal, pero cada noche dormía en el borde de la inmensa cama, sintiendo el vacío dejado por mi esposo y por la confianza rota con mi hijo. Alejandro pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en el estudio, lidiando con las consecuencias financieras del desastre de Valeria. Hablaba por teléfono con abogados, contadores, banqueros. Su voz era tensa, a veces desesperada. Había perdido millones, no solo por las inversiones fraudulentas, sino por los gastos exorbitantes de Valeria y por el dinero que ella había logrado desviar antes de huir. La fortuna familiar que él creía administrar se había reducido drásticamente. Yo, por mi parte, comencé a poner orden en mi propia vida financiera, con la ayuda discreta de don Ernesto. Activé las cuentas suizas, revisé las escrituras de Cancún. Descubrí que mi esposo, previendo todo, había dejado instrucciones detalladas y fondos suficientes para cubrir cualquier contingencia legal. Era, incluso después de muerto, mi protector silencioso. Pero el dinero no podía llenar el abismo que se había abierto entre mi hijo y yo. Comíamos juntos en silencio. Él me pasaba la sal con la mirada baja. Yo le ofrecía café sin decir palabra. Ambos sabíamos que teníamos que hablar, pero el peso de la traición, la de Valeria hacia él, la suya hacia mí, era una barrera invisible. Fue Alejandro quien finalmente rompió el hielo. Una semana después de la partida de Valeria, estábamos en la cocina. Yo preparaba una sopa de verduras sencilla. Él miraba por la ventana la lluvia que golpeaba los cristales. «¡Mamá!», dijo, su voz apenas audible. «He estado pensando. Sobre todo». Me giré lentamente. «¿Sí, hijo? Sobre por qué dejaste que pasara. ¿Por qué no me dijiste nada desde el principio, cuando descubriste la verdad sobre el dinero, sobre todo?» Respiré hondo. Era la pregunta que había estado esperando. «Porque te conozco, Alejandro. Porque sabía que no me creerías.
porque el amor que sentías por ella, o lo que tú creías que era amor, era más fuerte que 40 años de mi amor por ti. Él se estremeció, como si mis palabras fueran golpes físicos. Pero ¿no tenías miedo? ¿Miedo de lo que ella pudiera hacerte? ¿Miedo de perderme para siempre? Tenía pánico, admití. Cada día era una tortura, pero tenía más miedo de verte atrapado en una vida de mentiras. Tenía más miedo de que ella te destruyera por completo. A veces, hijo, el amor de una madre significa tomar decisiones que duelen, pero que son necesarias para proteger a quien amas. Se acercó a mí lentamente. Sus ojos, antes llenos de la arrogancia del éxito, ahora estaban inundados de una vulnerabilidad que no había visto desde que era niño. Mamá, yo te traté tan mal, te humillé, dejé que ella te convirtiera en una sirvienta en tu propia casa. ¿Cómo cómo puedes siquiera mirarme? Porque eres mi hijo, dije, mi voz quebrándose por primera vez, porque debajo del hombre ciego y orgulloso que fuiste estos últimos meses, sigo viendo al niño que crié, al hombre bueno, que sé que eres en el fondo. Pero ese hombre bueno te abandonó. Ese hombre bueno fue engañado y ahora tiene la oportunidad de aprender, de ser mejor. Alejandro rompió a llorar entonces, no con los sollozos ahogados de la semana anterior, sino con un llanto profundo, desgarrador, el llanto de un hombre que finalmente enfrentaba la magnitud de sus errores. Lo abracé y esta vez él no se apartó, se aferró a mí, su cuerpo sacudido por la pena. Perdóname, mamá, por favor, perdóname. Te perdono, hijo, susurré, acariciando su cabello. Te perdono, pero el perdón no borra lo que pasó. Tendremos que reconstruir, juntos. Esa noche fue el verdadero comienzo de nuestra reconciliación. Hablamos durante horas. Alejandro me contó cómo Valeria lo había manipulado sutilmente, sembrando dudas sobre mi lucidez, exagerando mis olvidos, convenciéndolo de que yo estaba celosa de su felicidad. Yo le conté el miedo y la soledad que había sentido, la humillación de depender de la caridad, mientras mi nuera se gastaba mi dinero. Fue doloroso, pero necesario, como limpiar una herida infectada antes de que pueda empezar a sanar. En las semanas siguientes, Alejandro comenzó a tomar las riendas de su vida de nuevo. Con la ayuda de don Ernesto, inició el proceso legal para recuperar parte del dinero que Valeria había desviado, aunque sabíamos que sería una batalla larga y probablemente infructuosa. Vendió el sedán alemán y compró un auto más modesto. Despidió a parte del personal doméstico que ya no podíamos permitirnos. Empezó a trabajar largas horas, no como el CEO despreocupado de antes, sino como un hombre que luchaba por reconstruir su futuro financiero desde cero, y empezó a hablarme, a pedirme consejo, a compartir sus miedos y sus esperanzas. Lentamente, dolorosamente, el hijo que había perdido estaba regresando. Un mes después, tomé una decisión. Alejandro, le dije una noche, mientras revisábamos juntos las facturas, creo que es hora de que yo siga adelante. Él me miró, alarmado. ¿Qué quieres decir? ¿Te vas? Me voy a Cancún, hijo, a la casa que tu padre me dejó. Necesito mi propio espacio, mi propia vida. Pero mamá, acabamos de recuperarnos. No puedes irte ahora. Te necesito. Y yo siempre estaré aquí para ti, Alejandro, por teléfono, por videollamada, en vacaciones. Pero tú también necesitas tu propio espacio. Necesitas reconstruir tu vida sin sentir que me debes algo, sin sentir mi sombra sobre ti. Él protestó, argumentó, suplicó, pero yo me mantuve firme. Sabía que era lo correcto. Para ambos
Necesitábamos sanar por separado antes de poder estar juntos de verdad. La despedida en el aeropuerto fue agridulce. Hubo lágrimas, pero también hubo promesas. Llámame todos los días, dijo, abrazándome fuerte. Lo haré. Y tú ven a visitarme en Navidad, con los niños. Cancún es hermoso en diciembre. Lo haremos, mamá. Te lo prometo. Mientras el avión despegaba, dejando atrás las luces de la ciudad, no sentí tristeza, sentí liberación. Había sobrevivido a la tormenta, había recuperado a mi hijo y ahora, por primera vez en mi vida, tenía un lienzo en blanco, un futuro que podía pintar con mis propios colores. La sombra de la fortuna se estaba disipando, dando paso a la luz. Cancún me recibió con los brazos abiertos y el abrazo cálido del Caribe. La casa era incluso más hermosa de lo que mostraban las fotos. Era un santuario de paz, con paredes blancas que reflejaban la luz del sol y ventanales que se abrían a una vista infinita del mar turquesa. El personal que Ricardo había contratado, un matrimonio discreto y amable, llamados Elena y Mateo, una ironía que no pasó desapercibida, me cuidaba con un respeto silencioso. Los primeros meses fueron un bálsamo para mi alma herida. Aprendí a caminar descalza por la arena otra vez. Redescubrí el placer de leer un libro bajo una palmera sin sentirme culpable por no estar haciendo algo útil. Comencé a tomar clases de acuarela con un artista local, una mujer expatriada de Francia que me enseñó a ver los colores del mundo. De nuevo, Alejandro cumplió su promesa. Llamaba cada noche. Al principio, nuestras conversaciones eran cautelosas, llenas de silencios, pero gradualmente la vieja familiaridad regresó. Me contaba sobre sus luchas en el trabajo. Había conseguido un puesto de gerente en una empresa más pequeña, un trabajo honesto, sobre las travesuras de los niños, sobre sus intentos torpes de cocinar algo decente. Quemé el arroz otra vez, mamá, me confesó una noche, y ambos nos echamos a reír. Era la primera vez que lo oía reír de verdad en meses. Yo le contaba sobre mis clases de pintura, sobre mis paseos por la playa, sobre los amigos que estaba empezando a hacer en la pequeña comunidad de expatriados. Le enviaba fotos de mis acuarelas, malas al principio, pero mejorando, y de las puestas de sol espectaculares. Descubrí que la distancia física, paradójicamente, nos estaba acercando emocionalmente. Liberado de la culpa diaria y de la sombra de Valeria, Alejandro estaba volviendo a ser él mismo. Y yo, liberada de mi rol de víctima silenciosa, estaba descubriendo quién era Esperanza realmente, más allá de ser la esposa de Ricardo o la madre de Alejandro. La Navidad llegó, y con ella la visita prometida. Ver a Alejandro y a mis nietos bajar del avión, sus rostros iluminados por la emoción, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Pasamos 2 semanas idílicas. Construimos castillos de arena, nadamos en el mar, comimos ceviche fresco en restaurantes junto a la playa. Les enseñé a los niños a pintar conmigo. Alejandro parecía quitarse 10 años de encima, jugando con sus hijos como no lo había hecho en años. Una noche, después de que los niños se durmieran, Alejandro y yo estábamos sentados en la terraza mirando las estrellas sobre el océano. Papá amaba este lugar, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Más que a ningún otro, respondí. Decía que el mar tenía el sonido de la eternidad. Quería que pasáramos nuestros últimos años aquí. Mamá, dijo, girándose hacia mí. Sé que quizás es pronto, pero ¿has pensado bueno, en rehacer tu vida? ¿Conocer a alguien? La pregunta me sorprendió. A mi edad, hijo. Tienes 60 años, mamá. No 106. Eres una mujer hermosa
inteligente, y ahora resulta que eres millonaria. Sonrió. Tienes derecho a ser feliz. Papá lo habría querido. Tu padre me dio 45 años de felicidad, Alejandro. Eso es más de lo que mucha gente tiene en toda una vida. Ahora, ahora estoy aprendiendo a ser feliz conmigo misma. Y eso, descubro, es un tipo de amor muy diferente, pero igualmente valioso. Él asintió, comprendiendo. Esa conversación marcó un cambio. Alejandro dejó de verme como una figura materna frágil que necesitaba protección y empezó a verme como una mujer completa, con su propia vida, sus propios deseos. Desde entonces, nuestra relación ha florecido. Viene a visitarme a menudo, a veces solo, a veces con los niños. Hemos viajado juntos, a Italia, siguiendo los pasos de mi abuelo, a Argentina, donde nació Ricardo. Hemos construido nuevos recuerdos basados en el respeto mutuo y la honestidad. Y Valeria, su nombre rara vez se menciona. Sé, por don Ernesto, que intentó impugnar el acuerdo de divorcio desde el extranjero, pero sin éxito. Las pruebas en su contra eran demasiado sólidas. Vive en algún lugar de Europa, según los últimos rumores, probablemente buscando a su próxima víctima. Ya no me importa. Ella es solo un fantasma, una lección aprendida de la manera más dura. Hoy, mientras pinto en mi terraza, con el sonido de las olas como música de fondo, me siento en paz. Tengo 62 años. Tengo mi independencia. Tengo el amor recuperado de mi hijo y el cariño de mis nietos. Y tengo la fortuna que mi esposo me dejó, no como un fin, sino como un medio para ser libre, para ayudar a otros. He creado una pequeña fundación en memoria de Ricardo que apoya a mujeres mayores en situaciones vulnerables y para vivir mis últimos años con la dignidad y la alegría que él siempre quiso para mí. La sombra de la fortuna ya no es una sombra, es una luz cálida que ilumina mi camino y cada día doy gracias por la tormenta que tuve que atravesar para encontrarla.